Buenos días. Hoy hemos llegado a la lección 10 de nuestro curso sobre el Espíritu Santo y la iglesia. Esta vez es el Espíritu Santo y la iglesia, que es la segunda de las dos lecciones que tocan ese mismo tema. Y cuando hablamos del Espíritu Santo y la iglesia, una de las cosas que nos salta a la mente es la cuestión del servicio y de los dones en particular. Un tema que está muy controvertido más bien. En 1 Corintios capítulo 12 y versículo 1, Pablo dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Más literalmente se podría traducir: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas espirituales. Pues sí existe un tema en que hay confusión entre el pueblo evangélico. Es el tema de los dones espirituales. Algunos creen que los dones espirituales ya no existen. Otros creen que los dones son para un cierto élite en la iglesia. Otros dicen que todos los dones, sin excepción, que aparecieron en los tiempos apostólicos, existen y tienen que existir todavía hoy. Mientras otros están convencidos que ciertos dones siguen hoy, pero otros no. Entre estos últimos existe el debate sobre cuáles dones existen y cuáles han desaparecido. Hay también el argumento sobre la naturaleza de los dones, por ejemplo, de la profecía. Y seguramente el mayor debate se ha hecho alrededor del don que Pablo llamó el menos importante, el don de lenguas. Hay tanto debate sobre el tema que muchas veces cuando se anuncia una conferencia sobre el Espíritu Santo, la gente está convencida de que se hablará de los dones y particularmente del don de lenguas, en pro o en contra. Sin embargo, ya hemos llegado a la 10ª lección y solo vamos a hablar de esto hoy. No es sorprendente, sin embargo, que la cuestión de los dones espirituales sea tan debatida hoy. Fue igualmente objeto de controversia en la iglesia primitiva, al menos en un lugar importante que se llamaba Corinto. Y gracias a aquella controversia, nosotros tenemos hoy una enseñanza apostólica sobre el tema. Otra razón por la cual hay tanto debate sobre el tema es que afecta las cuestiones tan prácticas como el servicio al Señor, el ministerio público y el orden en la iglesia. Además, el argumento influye en la cuestión de la revelación. Si la revelación está cerrada con las Escrituras o no. Por tanto, la cuestión tiene su importancia. No podemos prescindir de estudiar el tema en esta serie de estudios. Ahora bien, el estudiante tendrá que hacer muestra de paciencia y de tolerancia, así como de una mente abierta mientras emprendemos este estudio. En algún aspecto de este tema, cada uno tendrá sus convicciones hechas y seguramente encontrará alguna diferencia en algún punto con lo que diremos aquí. La tentación, al hallar alguna cosa que contradice sus convicciones, será que el estudiante cierre su mente a lo que sigue. Espero algo mejor por parte de los que están siguiendo esta asignatura ahora. Aun quedando convencido de que algo que se dice sea erróneo, el estudiante puede aprender algo de lo que seguirá. En la primera epístola a los Corintios, Pablo nos da 2 capítulos sobre el tema de los dones espirituales y su ejercicio en la iglesia. En Efesios también toca el tema en el capítulo 4.
no solo da una muy breve lista ahí, pero habla del propósito de los dones. Y en Romanos capítulo 12 tenemos otro capítulo sobre el tema. En primer lugar, sin embargo, examinaremos la cuestión de cómo un creyente recibe un don espiritual. ¿Se recibe, por ejemplo, por imposición de las manos? En 1 Timoteo 4, versículo 14, leemos esta exhortación hecha a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ese texto, tal como está traducido en castellano, podría dar a entender que la imposición de manos fue la manera en que se comunicaba un don espiritual. La expresión mediante profecía con la imposición de las manos viene del griego, que voy a intentar pronunciarlo. Dia, profeteias, meta, epiteseos, ton, kairon, en el griego. Sin embargo, C.F.D. Moule, en su libro An Idiom Book of New Testament Greek, analiza el uso de la palabra dia, que está traducido mediante o con. Esta preposición tiene el significado literal de a través de, y con la forma genitiva puede significar a través de o por medio de o después de y junto con o en el ambiente de. Este último significado es importante, en el ambiente de, implicando que la preposición se refiere sencillamente al ambiente que había cuando algo tuvo lugar. Eso sería lógico aquí. Pablo estaría describiendo el ambiente en que Timoteo recibió su don espiritual. Había profecía y había la imposición de las manos. No significa necesariamente que la imposición de las manos fuera el medio por el cual Timoteo recibiera su don. En otro texto se encuentra en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tenemos aquí la misma imposición de manos en el la misma construcción aplicada directamente a la imposición de las manos. Y cuando vemos esa imposición de manos en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, parece servir como una identificación pública, en la misma manera en que hoy solemos dar la mano de asociación. No se trata de una manera de comunicar alguna gracia espiritual, sino una manera más bien de identificar a la persona a quien nos asociamos o en quien reconocemos algún don en particular. Puesto que Timoteo fue apartado para un ministerio público, por tanto, un gesto público y visible era importante para reconocer su ministerio públicamente. René Patch nos hace notar que los primeros 120 discípulos en el día de Pentecostés no tuvieron a nadie para imponerles las manos, ni para que recibieran el Espíritu Santo, ni tampoco para que hablaran en lenguas. Por tanto, aun si en algún caso Dios hubiera otorgado un don espiritual mientras se imponía las manos a alguien, es muy claro que no era una condición necesaria. Pues quizás se reciben dones espirituales como resultado de muchas oraciones. Tampoco vemos esto en el caso de los de la casa de Cornelio, que recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas y profetizaron, y los discípulos de Juan el Bautista, que creyeron finalmente en el Señor en Éfeso. Ni en un caso ni en otro hay indicio
de que esas personas hubieran rebuscado algún don espiritual en oración. Al contrario, esas experiencias vinieron repentinamente, sin que las esperaran. La respuesta final a nuestra pregunta se halla en 1 Corintios 12, versículos 7 a 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en el versículo 18 leemos, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ya ven la importancia de buscar en las Escrituras para esas respuestas y no fiarse en lo que uno dijo a otro, que lo dijo a otro, etc. Dios otorga los dones a los individuos de una manera soberana. Y Él ponía a estos individuos en la iglesia local también conforme a sus propósitos soberanos. No somos nosotros que decidimos qué don debemos conseguir. Ni siquiera puede la iglesia o algún líder de la iglesia decidir cuál don un miembro debería tener. Toda imposición por el estilo es ajena a la palabra de Dios y usurpa la soberanía del Espíritu Santo. Podemos preguntar también, ¿quién tiene dones en la iglesia? ¿Y cuáles dones son más importantes? En cuanto a la pregunta de quién tiene dones en la iglesia, la respuesta correcta sería, pues todos. Porque en 1 Corintios 12, versículo 7 leemos, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el contexto inmediato, antes y después, Pablo está hablando de la diversidad de operaciones y de la diversidad de dones. En Efesios capítulo 4 y versículo 7 leemos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego Pablo aplica el propósito de los dones que Dios dio a su iglesia, que es para formar a otros, para capacitar a otros. Y Pedro dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por tanto, queda claro que cada creyente ha recibido al menos un don. ¿Cómo definir esos dones? Puede ser difícil a veces. Igual sería difícil en muchos casos diferenciar un don de un talento natural. Pero si consideramos que nuestros talentos naturales nos han sido también dados por Dios, entonces podemos considerar también que este talento, una vez consagrado a Dios, es, en efecto, un don espiritual. Hablamos ahora de los dones señales. Es otra pregunta importante en cuanto a los dones. Una señal que hubo en el tiempo apostólico no debería repetirse hoy, puesto que Dios no cambia. Pues hay algo claro ahí. En Hebreos 13, versículo 8, leemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Santiago capítulo 1, 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Jesucristo no cambia. El Espíritu Santo no cambia. Sin embargo, sus acciones pueden cambiar según las necesidades. Por ejemplo, sabemos que Jesucristo se presentó una vez por todas como sacrificio por nuestros pecados. No tiene que repetir aquello ahora, y la razón siendo precisamente que Dios no cambia. La mayoría de los evangélicos hoy están de acuerdo en que Dios, que no cambia, no nos da nuevos apóstoles a la iglesia hoy. Al menos apóstoles en el sentido de esa autoridad bíblica. Una vez más, es porque Dios no cambia, la Biblia queda lo mismo. Él ha dado su última revelación en el Nuevo Testamento, una vez por todos, por medio de los apóstoles. Y aquella revelación no cambia, no se añade nada. De la misma manera, las señales y las manifestaciones, tales como el don de lenguas, fueron dados para autentificar el nuevo pacto para con la nación judía. Esto se hizo a pesar de que aquellos no creyeron. No hay un nuevo mensaje hoy. Entonces no hay razón por aquellas señales hoy. Eso no impide que Dios haga prodigios hoy, pero no da señales. Es decir, el propósito de los prodigios ya no es hacer señales para autentificar el nuevo mensaje del Evangelio a los judíos. Y la señal del don de lenguas, dada de una manera indiscutible, muy distintamente de lo que pasa muy a menudo hoy, fue precisamente una señal para su pueblo judío incrédulo. En 1 Corintios capítulo 1, 22 y 23, leemos porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En Lucas capítulo 11, versículo 29, Jesús dijo, y apiñándose las multitudes, Jesús comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Por esta razón, leemos en 1 Corintios capítulo 13, 8 a 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ese texto controvertido nos habla de 4 cosas: el amor, las profecías, las lenguas, la ciencia y lo perfecto. En verdad, 5 cosas. En cuanto al amor, no hay dificultad. Permanecerá y no acabará. No hay discusión sobre el amor. En cuanto a lo perfecto, se ha sugerido que habla de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no dice el perfecto como lo haría si se tratara de una persona. Es que en el griego hay el artículo femenino, artículo masculino y artículo neutro. En ese caso es neutro, implicando obligatoriamente que es una cosa impersonal, que no se trata de una persona. Yo creo, por tanto, que no se trata de la persona de Jesucristo, sino de alguna cosa. Ahora, perfecto significa completo. Si lo examinamos en su propio contexto, Pablo acaba de hablar de los dones de revelación que son en parte y que acabarán. Esos acabarán cuando lo completo haya venido. Se trata, pues, de los dones de revelaciones de profecía y ciencia, que acabarán cuando la revelación bíblica sea completa. Y eso es normal. Si ahora hablamos de profecía y ciencia, no es en el sentido de nuevas revelaciones, sino en el sentido secundario, de hablar por parte de Dios y tener la habilidad de conocer
y entender las revelaciones bíblicas. Es normal que los dones de revelación hayan acabado con el Nuevo Testamento completo. En cuanto a las lenguas, dice que cesarán. No dice cuándo, y la expresión cesarán implica que cesarán gradualmente y no de un golpe. Sin embargo, este don está relacionado con el texto, con los dones de revelación. Parece que el don de lenguas manifestado en una manera indiscutible sirvió de señal para apoyar los dones de revelación. Una vez acabados esos, ¿a qué iban a servir las lenguas? Por esta razón es difícil entender el gran furor que hay en este siglo por el don de lenguas, que, como hemos dicho, parece manifestarse de una manera muy distinta de los tiempos novotestamentarios. Se sugiere que hay o que hubo dos tipos de dones de lenguas. Hasta René Paz parece apoyar esa idea. Un don de lenguas terrenales dadas milagrosamente y luego las lenguas de los ángeles, que es más bien un lenguaje estático, dada únicamente para alabanza. Ese segundo don no lo veo en la Biblia. Sí, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, leemos, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. El uso del subjuntivo significa que no es una afirmación de que haya tales lenguas. Los ángeles siempre se manifestaron en lenguas humanas. Es una suposición para manifestar la supremacía del amor. Tampoco afirma Pablo que haya ofrecido su cuerpo para ser quemado, aunque presenta este caso hipotético en el mismo texto. Todas las demás cosas mencionadas en ese pasaje son cosas que Pablo no experimentó. En 1 Corintios 14 se insiste en que el don de lenguas es un don que siempre necesita ser acompañado por el don de interpretación, porque es inútil si nadie lo entienda. En la experiencia de Hechos capítulo 2, había judíos de muchas naciones que reconocieron y entendieron los idiomas de las naciones de donde venían. Si no hubiera sido el caso, la acusación de que los discípulos estaban borrachos habría sido justificada. Cuando Pablo dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece significado. Eso en 1 Corintios 14:10, y está hablando de las lenguas, nos deja claro el hecho que en el don de lenguas o don de idiomas se trataba de idiomas de este mundo. Idiomas que alguien habla y entiende. Es importante en ese contexto ver también el propósito de los dones espirituales. En 1 Corintios 14, versículo 12, leemos, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. El propósito del don no ha de ser de presentar un espectáculo o de atraer la atención sobre sí mismo, sino de edificar la iglesia y de atraer la atención sobre Cristo. Nos queda preguntar si el don de lenguas tal como está practicado hoy en día está sirviendo para esto, o si se trata más bien del efecto contrario. En cuanto a Pedro, dice del don que hemos recibido, ministralo a otros. En otras palabras, debería servir para servir a otras personas. No debe ser para excitarse a sí mismo o servirse a sí mismo. Otro don que ha sido objeto de controversia en nuestro siglo es el don de sanidad. Es interesante que en 1 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10,
Pablo hace la lista de dones tratando que cada uno en el singular con una sola excepción. A otro, dones de sanidades, en plural. Parece que Pablo no veía el lugar del curandero cristiano moderno que va por todas partes haciendo reuniones de sanidad. Pero a ciertos hermanos, Dios les dio en varias ocasiones dones de sanidades. Y parece que a cada vez que alguien fue sanado, era un don distinto. Hay circunstancias hoy en día en que Dios sana a personas en contradicción a todo pronóstico médico. Personalmente he visto al menos un caso innegable de esto. Pero demasiadas veces la sanidad es una operación de convencer al enfermo que está sanado o parcialmente sanado. Al principio de los días apostólicos había sanidades que nadie podía contradecir. No se trataba de jaquecas que parecían mejorar mucho, ni de dolores de espalda, sino de miembros del cuerpo que eran inutilizables, que fueron restaurados a plena salud. Por otro lado, nunca se lee de un apóstol que llamara a la gente invitándoles a venir para ser sanados. Tampoco hizo Jesús tal cosa, pero hubo sanidades destacables y muchos. En cuanto a la sanidad de enfermedades, ¿qué era la práctica recomendada para las iglesias? La vemos en Santiago capítulo 5, los versos 14 hasta 16. Leemos: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice que algún pastor o anciano debe llamar a los enfermos. Todo lo contrario, el enfermo o su familia debería tomar la iniciativa llamando a los ancianos de la iglesia para que oren por él. En cuanto al aceite, no creo que fuera un acto simbólico del Espíritu Santo, como muchos dicen. Me parece que Santiago se estaba refiriendo más bien a los medios médicos vigentes en aquel entonces. El aceite servía para aliviar el dolor de los músculos, para bajar la fiebre y mucho más. En otras palabras, Santiago decía, sin dejar de utilizar los medios médicos que están a su alcance, que los ancianos vengan a orar por el enfermo. Creo que si se respetara esta recomendación hoy en día, evitaríamos unos cuantos excesos. Por ejemplo, el exceso de menospreciar la medicina, el exceso del curandero cristiano que llama a los enfermos a él, el exceso que hace que los creyentes menosprecien su propia iglesia local para ir en busca de predicadores teniendo el supuesto don de sanidad, el exceso que hace que alguien tome la gloria para sí mismo que solo pertenece a Dios, el hecho de que sea el enfermo que llama a los ancianos y que sean los ancianos, en plural, en vez de uno solo. Eso quita mucha gloria humana del asunto. También se habla de confesión de pecados los unos a los otros en el contexto. Parece ser que la oración se hacía en el contexto de aconsejamiento pastoral, o lo que solemos llamar de nuestros días cura de almas. No todas, pero muchas enfermedades son causadas o agravadas por dificultades espirituales
y emocionales. Ahora bien, ¿deberían sanarse todos los enfermos? El apóstol Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero el Señor le hizo saber que esa aflicción le mantenía débil para poder manifestar mejor el poder de Dios en su vida. Por tanto, se quedó con el problema. Pueden leer eso en 2 Corintios capítulo 12. En otro momento, Pablo habla de la debilidad de sus ojos. En Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 28, Pablo habla de Epafrodito, que había estado enfermo y que el fin de su enfermedad había estado en duda, pero que finalmente el Señor le había sanado. En 2 Timoteo 4:20, Pablo comenta que había dejado a Trófimo en Mileto enfermo. Es claro, pues, que no todas las enfermedades se sanaban necesariamente. De todos modos, si todos los creyentes fieles al Señor fueran sanados de todas sus enfermedades, pues ninguno moriría y quedarían con nosotros hoy, hasta las personas del primer siglo. Por tanto, es imprescindible que reconozcamos la soberanía de Dios, tanto en la enfermedad como en la sanidad. Que nunca seamos culpables de sugerir a un enfermo o a un lesionado que está todavía en esas condiciones porque no tiene fe o que no es fiel al Señor. Saben, hay muchos consejos muy baratos que se dan entre creyentes a veces. Haría más falta el ejercicio del don de misericordia. En cuanto a la profesión de dones señales en los primeros días de la Iglesia, hemos tratado esa cuestión en la lección sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero cabría que terminásemos esa sección con una referencia a Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, donde leemos: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Por un lado, vemos cómo la profesión de dones señales había apoyado el testimonio apostólico inicial. Por otro lado, vemos que el escritor de Hebreos ya está mirando hacia atrás en cuanto a esas señales. Si no implicaba que esas señales ya habían desaparecido, al menos quería decir que no estaban en tanta profesión como antes. Y esto no parece molestarlo, puesto que su importancia era para apoyar el testimonio inicial y nada más. Eso no demuestra que los dones señales hayan desaparecido hoy en día necesariamente. No nos toca juzgar la veracidad de aquellos que dicen haber visto tales manifestaciones, pero sí demuestra que no han de estar necesariamente presentes y que no hemos de preocuparnos por su ausencia. Hablamos de los dones para edificaciones. Para edificación, quiero decir. En 1 Corintios capítulo 12, 8 a 10, vemos en la lista de varios dones que no son necesariamente todos intencionados como señales. Sirven más bien para la edificación de la iglesia local. Vemos los dones siguientes: palabras de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de la fe, la profecía y discernimiento de espíritus. Son sobrenaturales tanto como las señales, pero tienen otro propósito. En el versículo 28 vemos otra lista, en la cual vemos además apóstoles, maestros, los que ayudan y los que administran. Son 9.
Y seguramente esta lista no es necesariamente completa. Que de Romanos 12, donde no se encuentran dones señales, podemos añadir servicio. Sería el mismo don que el de ayuda, la exhortación, repartir, presidir, misericordia. Esto nos llega a 12 o 13 en todo. Si las listas varían de un pasaje a otro, es seguramente porque Pablo quiso comunicar que la lista de dones no está cerrada. Sin embargo, nos pueden dar una buena base para describir las varias maneras de servir en la iglesia. Antes de intentar describir brevemente estos dones, miramos a la lista de Efesios capítulo 4 y versículo 11. Ahí los dones son más bien dones hombres, que quiere decir que el Señor dio hombres a su iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Los apóstoles y profetas han dejado de existir en el sentido original. Decir que la iglesia sigue sacando provecho de ellos, puesto que está edificada sobre la fundación de los apóstoles y los profetas. Los dones de evangelista y pastor maestro, sin embargo, siguen existiendo. El propósito de esos dones era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, esos dones que implican cierto liderazgo en la iglesia no eran los que hacían la obra del ministerio. Servían para perfeccionar a otros, para que esos otros cristianos pudieran hacer la obra del ministerio. De allí aprendemos dos cosas. Primero, el que tiene un don es en sí mismo un don de Dios a la iglesia de Cristo. Sí, tú eres un regalo del Padre a Cristo para su iglesia. En segundo lugar, el don espiritual que tú tienes, particularmente si es uno de liderazgo, ha de servir para la capacitación de otros. Es decir, ha de reproducirte en otras vidas, no solo en cuanto a tu salvación, sino también en cuanto a tu ministerio. Si enseñas la escuela dominical, por ejemplo, deberías estar capacitando a otro para hacerlo también. Eso es utilizar los dones en una manera bíblica. Ahora, miremos a la lista de dones en más detalle. Palabras de sabiduría. Hay personas que siempre tienen el consejo adecuado. Generalmente esas no son las personas que van ofreciendo sus consejos siempre. El libro de Proverbios tenía algo que decir en cuanto a estos. Es muy útil tener al menos una de esas personas en el consejo de ancianos de la iglesia. Luego hay palabras de ciencia. Este don, en primer lugar, es un don de revelación y ya no existe en este sentido. El Nuevo Testamento estando ya completo. Sin embargo, puede existir en un sentido secundario. Se trata de personas que tienen una comprensión clara y profunda de verdades bíblicas, o que no sea una comprensión extra bíblica. Los teólogos de la iglesia serían personas con el don de ciencia o de conocimiento en ese sentido. No es que hayan tenido nueva revelación, pero entienden bien lo que dicen las Escrituras. No hay ninguna indicación bíblica de que esta palabra de ciencia sea una especie de adivinación como se suele practicar en algunos círculos. ¿Sabe? El Señor me está diciendo que estás pasando por problemas maritales o que tienes cáncer. Eso es señal de impostura.
con el propósito de engañar a la gente para recibir algo. Otro don se llama la fe. Ese don nos sorprende porque sabemos que todos han de tener fe para ser salvos. Parece, sin embargo, que hay personas que tienen un aspecto de fe en cuanto a ciertas cosas en particular. Personas que siempre saben para qué hay que orar, con la profunda convicción interior que Dios otorgará la cosa pedida. René Paz se refiere a la historia de George Mueller como ejemplo de esto. Luego hay el don de profecía. Otro don de revelación ya desaparecida por tener el Nuevo Testamento completo, se puede aplicar también al ministerio hoy en día de hablar por parte de Dios. Es decir, expresar la palabra de Dios en voz alta. Se puede referir en ese contexto a la predicación. Hay algunos, sin embargo, que ven ese don como siendo una comprensión de las enseñanzas bíblicas sobre las cosas futuras. No estoy convencido de que cabe con la etimología de la palabra. Otra interpretación de ese don es aquel ministerio de proclamación de la palabra en denuncia de los pecados en la iglesia o en el mundo, comparable al ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. De paso, ¿sabía que la mayoría del contenido de los profetas en el Antiguo Testamento no consistía en predicciones, sino en denuncias y también en palabras de ánimo? Y repitiendo cosas que ya estaban escritos. Luego hay el discernimiento de espíritus. De ese don se oye poco en nuestras iglesias hoy en día. Yo veo dos aspectos de esto. El primero tendría que ver con las sectas y falsas doctrinas que proliferan hoy en día. Algunos de esos errores son muy sutiles y peligrosos. Pero siendo sutiles, su peligro no parece enseguida, antes de haber causado mucho daño a la iglesia. Los que tienen el discernimiento de los espíritus estarían capacitados para reconocer esos errores enseguida cuando aparecen y poder explicar por qué son errores. Otro aspecto de ese don se referiría a la cuestión de las influencias espirituales malignas en ciertas vidas. No hay ninguna razón para creer que la posesión por espíritus malignos no exista hoy en día. ¿Cómo saber la diferencia entre un caso de locura por causas físicas, como la esquizofrenia, un problema químico en el cerebro, o enfermedades glandulares, o por causas psicológicas, como el problema de personalidades múltiples, o, por otro lado, por causas espirituales, como la posesión demoníaca? Un buen médico o un psicólogo cristiano nos pueden ayudar, pero aún el psicólogo cristiano puede equivocarse si no tiene el discernimiento de espíritus. Luego llegamos a los apóstoles. Eso sí que es una cuestión que preocupa a muchos. Ese don también desapareció con la época apostólica, por eso hablamos de la época apostólica. Por definición, eran personas que conocieron a Jesucristo en la carne. Pero algunos suelen aplicarlo hoy en día, sin embargo, al ministerio de misionero, puesto que apóstol significa enviado. Y en este sentido, Bernabé era apóstol de la iglesia. Y eso es legítimo. Solo que si usamos la palabra apóstol puede causar cierta confusión para algunos.
Luego hay maestros. Aquí se trata del don de enseñanza. Los pastores lo necesitan para ejercer su ministerio. Otros también, sin embargo, pueden tenerlo. Los que enseñan en la escuela dominical, los que hacen el trabajo de discipulado, pero lo han de ejercer bajo la dirección de los pastores, puesto que cuando enseñan están ejerciendo un ministerio pastoral. Es importante que esta enseñanza no sea estrictamente teórica. Eso sería estéril. Luego hay los que ayudan, o el don de servicio, que sospecho podrían ser el mismo don. ¿Cuánta necesidad hay de este don en la iglesia? Son aquellos que siempre ven alguna necesidad en la iglesia. Y una necesidad de algún miembro. Y saben ayudar. O saben organizar la ayuda. Generalmente se trata de alguna ayuda material. Personas que organizan las sillas, los escenarios, etc. O organizan los folletos evangelísticos sin que nadie les apremie a hacerlo. Son aquellas personas que no solo siempre están disponibles, sino que saben ayudar en una manera discreta, sin ser torpes. También saben esperar hasta que se les necesitan para algo. Luego hay los que administran. Muchas iglesias han tenido graves problemas por una falta de buena administración. Se trata de administrar los bienes, como administrar a las personas. Ese ministerio puede dividirse entre el papeleo y el liderazgo. Al saber cómo tratar a las personas para que cumplan lo que tienen que hacer, saber cambiar personas en sus responsabilidades en una manera que todo funcione bien sin discordia. Saber también administrar las cosas para que se sepa siempre dónde está todo. Un buen tesorero de iglesia que tiene un don de administración es una perla. Es también muy importante para los diáconos que organizan la ayuda en la iglesia. Hay la exhortación. Eso significa ser de una ayuda espiritual, animando a la gente. Cuando los creyentes se desaniman en su fe, en su servicio, que sea por pereza o por disgusto o por sentimientos de inseguridad, el que exhorta puede ser de un valor inestimable. Exhortar, pues, no es demostrar las faltas de las personas. Exhortar significa animarles y consolarles para que sigan adelante. Luego, el repartir. Ese don no es solo para los ricos. Personas muy humildes en cuanto a sus medios económicos han ejercido este don. Implica dos cosas: el saber administrar sus propios bienes en una manera que permite compartir más con los demás y con la obra del Señor, y tener la generosidad para hacerlo. En Romanos capítulo 12 se dice que el que reparte, que lo haga con liberalidad o generosidad. La liberalidad es una cualidad. El repartir es un don, una habilidad que Dios ha dado. Todos han de ser generosos. Todos han de contribuir a la obra del Señor. Pero algunos tienen el don para hacerlo especialmente bien. Luego hay el don de presidir. Aquí se podría tratar de saber presidir reuniones y actividades públicas. Si se hace sin entusiasmo y sin buena organización, toda la iglesia sufre de ello.
Es imprescindible que haya personas en la iglesia que sepan presidir bien las reuniones. Eso de presidir por turnos, a mi parecer, es un error, a menos que se haga simplemente hasta que se encuentre quien tenga el don de presidir. El que preside puede hacer toda la diferencia al culto del domingo. Un culto mal presidido puede aniquilar el efecto del mejor sermón, por ejemplo. Y un culto bien presidido puede a veces compensar para el peor sermón. El predicador, aún profesional, no es necesariamente el que ejerce el don más importante en la iglesia. También puede tratarse de dirigir u organizar un grupo o comunidad de personas. Daré un ejemplo personal. A mí se me piden que predique un sermón en alguna iglesia. Con mucho gusto. Estoy tranquilo para hacerlo. Si me piden que preside el culto, la celebración, entonces yo tengo mucha reticencia. ¿Por qué? Porque presidir no es mi don. No lo hago muy bien. No me siento tan tranquilo presidiendo y prefiero que alguien con el don lo haga. Hay también el don de misericordia. Tan descuidado ese don. Hay personas que ven las necesidades de los individuos, que saben compadecer y que dan la ayuda adecuada. Es como aquel que tiene el don de ayuda con el elemento psicológico añadido. Junto con el don de exhortación puede servir para un consejero espiritual, es decir, aquel que practica el cura de almas. Se han visto a centenares de personas que han seguido algún cursillo de cura de almas y todos se creen psicólogos, queriendo ejercer este ministerio en sus iglesias. El resultado es un desastre, porque la mayoría no tienen sabiduría, ni el don de ayudas, ni la misericordia, y estos son imprescindibles para tal ministerio. Después hay evangelista. Este don mencionado en el libro de Hechos con Felipe y en la breve lista de Efesios 4:11 no se refiere a todos los que evangelizan. Todos han de hacer la obra de evangelista si quiere. Se refiere más bien a aquellos que tienen un don particular para evangelizar. No tienen necesariamente un poder para ganar más almas que los demás, pero Dios les ha dado una habilidad de ser escuchado cuando presentan el mensaje de salvación, de poder reunir gente para escuchar las buenas nuevas de Cristo, de poder conseguir que una persona les escuche mientras explican el camino de salvación. Dios da este don a muchos creyentes por amor a aquellos que todavía no lo son. Las personas que tienen ese don deberían estar capacitando a otros para que ejerzan el ministerio también. Este don ejercido en el contexto de la iglesia local es generalmente mucho más eficaz que en otros contextos. Yo conozco, por ejemplo, a dos hombres que tienen ese don de evangelista. El primero parece tenerlo en una manera más fuerte, si quiere. Este dejó de ser pastor para poder ejercerlo. Él formó un equipo con músicos, yendo de una iglesia a otra, haciendo grandes reuniones públicas. Y, para ser honesto, ha tenido un ministerio útil. Pues el segundo, cuyo don no destaca tanto como en el caso del primero, también dejó de ser pastor de la iglesia para concentrarse en el ejercicio de su don. Pero no se hizo independiente de la iglesia en el ejercicio de su don. Él formó parte del equipo pastoral de una iglesia local, siendo responsable para la organización de la evangelización en su iglesia. Él organizó muchas actividades.
Él formó a muchos miembros de su propia iglesia local para que ellos hicieran el trabajo de evangelizar. Y están evangelizando. Cuando otras iglesias le pidieron, su iglesia le prestó, de ciertos modos, a aquellas iglesias durante una semana a la vez. Y él fue para formar a personas para evangelizar, para organizar actividades evangelísticas ahí. Y les mostró cómo podían seguir. Este hombre siempre tuvo que dar cuentas al consejo de su propia iglesia local. Este segundo hermano, menos conocido que el primero, menos adulado, pero su ministerio cuesta mucho menos, pero me parece que ha sido mucho más eficaz aún que el primero. Y creo que la razón para su eficacia es que se somete a una iglesia local. Este principio bíblico se aplica también a todos los demás dones. Y es un principio difícil de seguir en Norteamérica, donde el individualismo es tan premiado, desgraciadamente. Luego, y finalmente, el don de pastor. En Efesios capítulo 4, versículo 11, este don está combinado con el don de maestro. Es el don que habilita a una persona para alimentar la iglesia espiritualmente y hacer para la iglesia todo lo que un pastor de ovejas hace a favor del rebaño. Cuida de cada uno, mantenerlos unidos, alimentarlos o ayudarles a alimentarse a sí mismo, etc. La enseñanza es una parte muy importante del ministerio pastoral, pero hay que repetir, la enseñanza tiene que ser práctica y no solo teórica. Estos pues son los dones que vemos en el Nuevo Testamento. Lo importante en todo esto es reconocer la soberanía de Dios en los dones, sin intentar imponerlos. Esta lección ha sido algo largo, pero creo que es importante. Y no olviden que siempre me pueden escribir a mi correo electrónico para poder conseguir los apuntes por escrito de esta lección. También pueden pedir apuntes de lecciones anteriores si no tienen y si quieren. Yo pondré por escrito mi dirección de correo electrónico en el comentario. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y hasta la semana que viene.